Mi padre tenía interés en que uno de sus hijos fuera monje. Esta es la segunda parte de la vida de Geshe Choni. Y entonces finalmente tomé la ordenación en el Año Nuevo Tibetano por Lama Zopa Rinpoche. Y desde el principio yo la verdad es que echaba de menos a mis padres y lloraba unas cuantas veces, lloré unas cuantas veces. Y bueno, ya con el tiempo la verdad es que estuve contento en el monasterio. Y cuando el maestro te regaña, piensa que ese es el mantra airado. Y la verdad es que a mí esto me impresionó, me impactó y quería conocer todo sobre esta filosofía. Entonces Lama Yese y Lama Lungtrup me preguntaron si quería ir a Sera. Les dije sí. Quiero ir a Sera. Entonces decidieron pues entonces que tanto yo como otros 3 monjes fuéramos a estudiar al monasterio de Sera. Entonces los 4 fuimos. Entonces Lama Lungtrup nos acompañó al monasterio de Sera. Esto fue en 1980. Cogimos un autobús desde Katmandú hasta la frontera con India y desde ahí ya cogimos un tren. Un tren que la verdad estaba abarrotado de gente. Teníamos que apretujarnos, no había asientos libres y entonces lo que hicimos es pues la ropa que llevábamos, las mantas que llevábamos, nos sentamos ahí. Y el viaje fue muy largo, no sé si fue cerca de 40 horas o así, fue muy largo. Entonces, y cuando yo estaba en ese viaje tan largo, pues yo estaba intentando mirar por las ventanas. Era cerca de 2 o 3 días el viaje en tren y quería ver, y no veía montañas, y la verdad es que eso me impactó, me sentía un poco como triste de no ver montañas, era una sensación muy rara, una extensión tan larga que recorrimos y no vi montañas. Finalmente llegamos a Sera. Y esa fue, para mí fue la primera vez que yo había subido en un tren, viajado en tren, y bueno, cuando ya llegamos a Sera, coincidió que su santidad el Dalai Lama estaba allí dando enseñanzas. Entonces Lama Lungtrup se quedó con nosotros un mes, estuvo con nosotros un mes. Y durante ese periodo pues yo iba a las clases con mis maestros de filosofía y desde el principio la verdad es que al principio yo no entendía ni una palabra, no sabía ni de qué estaban hablando. Y cuando iba a las clases de debate, pues tampoco entendía nada de qué estaban debatiendo, no tenía ni idea. Y entonces, claro, pues transcurrió así el mes y yo no entendía nada y la verdad es que me desanimé. Ya que no entendía nada, ni en las clases de debate, ni en nada. Entonces me desanimé y entonces le dije a Lama Lungtrup que prefería, le dije cómo me sentía, le dije que no entendía nada de lo que estaba pasando y que prefería volverme a Kopan. Pero Lama Lungtrup me dijo: mira, solo has estado aquí un mes. Eso es demasiado todavía no puedes saber, eso es muy poco tiempo. Tienes que intentarlo y estar más tiempo y luego ya verás. Entonces, bueno, Lama Lungtrup se fue a Kopan, volvió a Kopan. Y nos quedamos ahí, los 4 monjes, en el monasterio de Sera.
Y bueno, pasaron los meses, 3 meses, 4 meses, y la verdad es que yo todavía no me sentía feliz, porque aunque habían pasado 4 meses yo no entendía nada. No sabía ni cómo debatir, no entendía las clases, no entendía realmente lo que estaba estudiando. Entonces, la verdad es que yo estaba bastante desanimado, no me sentía bien. Y entonces, pues bueno, me vino el pensamiento de decir, ok, mejor que me vuelva a Copán, que me vuelva al monasterio de Copán, porque esto no es para mí. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía contacto con mi familia, con mi hermano, y además no tenía nada de dinero. O sea que por más que quisiera volver no tenía medios, porque no tenía dinero para el viaje. Total que me tocó quedarme allí en Sera. Pasó 1 año, 2 años y así todo el tiempo. Y bueno, finalmente cuando ya pasó 1 año, la verdad es que ya me pude sentir muy feliz de estudiar en el monasterio de Sera, porque ya había empezado a comprender algo de lo que el maestro enseñaba y ya podía empezar a debatir un poco con los otros monjes, y es decir, que vi un cierto progreso en mis estudios. Vi que había, o sea, tras 1 año, pues me di cuenta que sí que había algunos buenos resultados, y eso me dio ánimos, me hizo querer continuar esforzándome en los estudios, porque en realidad yo siempre tuve ese deseo profundo de estudiar, y por eso intentaba estudiar continuamente. Y también en esa época en Sera, la verdad es que la alimentación era básica. Era arroz y dal. Dal son como unas lentejas que cocinan allí en la India, y el arroz estaba lleno de tierra, y siempre que tú tomabas un bocado venía a la vez toda la tierra, y entonces era incluso hasta difícil masticar el arroz porque venía muy sucio. Y dal, las lentejas te daban muy poquito, no cubría, o sea, te daban mucho arroz, pero blanco sin más, pero era muy difícil, que decir, apenas había lentejas, y eso era todo. Y luego, bueno, por otro lado, nosotros no teníamos dinero para cocinar, yo no tenía dinero. A veces, si conseguías algo, comprábamos una verdura que creo que se llama rupapaya, que era muy, muy barata, la cortábamos. A veces también comprábamos como una especie de pepinos largos, y lo solían cocinar con cebolla y algo de picante, y bueno, pues eso era el único extra respecto al arroz y esas pobres lentejas que tomaban. Y así durante bastante tiempo, y también en esa época no teníamos nada para desayunar, solo tomábamos algo por la mañana cuando íbamos a las pullas, solo en el único caso de que hubiera algún benefactor de esa pulla, y entonces ofrecían té y un poquito de pan, pero la mayoría de las veces, aunque hacíamos las pullas, no había ningún benefactor, y eso significaba que bueno, que no había dinero ni para el pan ni para el té, y así fue como nuestra alimentación allí. Entonces bueno, finalmente enfermé. Tuve muchas enfermedades allí, y también así le sucedió a muchos otros monjes. Muchos contrayeron la tuberculosis, yo también, y entonces el tratamiento que nos daban para la tuberculosis era una inyección creo que diaria durante 3 meses. Entonces enseñaron a un monje pues a poner inyecciones, hacía las funciones de enfermero. En esa época éramos cerca de 30 monjes con tuberculosis
que teníamos que recibir ese tratamiento diario. Entonces teníamos que ir a una pequeña clínica que estaba cerca para que nos pusieran la inyección. Pero en esa época, pues la misma jeringa y aguja era con la que pinchaban a todos, o sea, prácticamente todos éramos pinchados con la misma aguja. Entonces, ¿qué pasa? Que después de tantos pinchazos, la aguja ya no estaba afilada. Entonces, cada vez que te ponían una inyección, wow, era muy, muy doloroso, porque la aguja ya no estaba afilada de tantos pinchazos, y además pues te hacía sangrar. La verdad es que era muy doloroso. Y luego también como 1 o 2 veces al mes teníamos que ir a que el médico nos reconociera, y el médico donde teníamos que ir era muy, muy lejos del monasterio. Por un lado teníamos que caminar, creo que 45 minutos hasta llegar a una pequeña aldea. Luego ahí, después de esos 45 minutos andando, cogíamos un autobús y 2 horas para ir a otra ciudad, y luego otra vez de allí otros 40 minutos en Riksau para ver al doctor, y teníamos que volver en el mismo día. Y este fue el plan durante un año, creo que dice, ¿no? Que una vez al mes o 2 veces al mes tenían que hacer esto. Entonces, cuando estudiaba allí en Sera, pues tampoco tenía nada de dinero, no tenía ningún. Entonces, cuando llegué a Sera después, cuando transcurrió un año, entonces la Mazopa Rinpoche le pidió a Mary Colony que me ayudara, que fuera mi benefactora. Entonces así lo hizo Mary, y en Sera había un francés que vivía allí. Entonces Mary dejaba el dinero para mí, se lo dejaba a este estudiante francés, y esta persona me daba cada mes 50 rupias, que era lo que del dinero que Mary había dedicado para mí. Y lo hacían así porque, claro, si a lo mejor me lo dieran de golpe, pues igual lo malgastaba. Luego, con el tiempo, pudo aumentar su donativo para mí, y pues recibía cada mes como 100 rupias. Y la verdad es que aquella ayuda, bueno, fue genial, me ayudó muchísimo. Entonces Mary siguió así ayudándome, benefactándome de esta forma, pues hasta que completé mis estudios al cabo de 20 años, creo que dice. Y de verdad que agradezco muchísimo la ayuda que Mary me prestó, porque era muy necesario, y realmente lo agradezco de corazón. Gracias a esa ayuda de Mary, y también me ayudó, y también gracias a mi estudio, a mi deseo profundo de estudiar, pues todo esto facilitó que pudiera seguir estudiando. Y luego en el 84 la Mayese dejó esta vida. Falleció, y eso fue en el 84. Y entonces, como 6 años después, la reencarnación de la Mayese, la Maosel, pues, que ya se había reencarnado, pues vino a estudiar al monasterio de Sera en el 90. Y bueno, y desde el principio yo estuve allí cerca de la Maosel, ayudando allí durante 7 años. Entonces, en el 1997, ya por fin obtuve el graduado como Geshe, y fui al colegio tántrico durante un año, una vez completé mis estudios de Geshe. Y estando allí, estuve un año en el colegio tántrico. Y en esa época la Mazopa Rinpoche estaba en Sera, en unas enseñanzas de su santidad el Dalai Lama. Entonces Rinpoche me llamó y me dijo que parecía que era bueno que yo fuera a Japón inmediatamente.
Bueno, pues la historia de Geshe-la continuará. Mis muy queridos, preciosos, bondadosos, joyas que satisfacéis los deseos, estudiantes de Dharma, amigos, padres, madres, hermanos, hermanas, todos los seres. Entonces continuaremos con las enseñanzas, con el tema. Hay una cita del Bodhisattva Charyavatara sobre la paciencia, sobre cómo practicar la paciencia, aunque las palabras exactas no las recuerdo, diré el significado. Se me olvidó, iba a mencionarlo la vez pasada. Es muy importante esa cita de Santideva y es bueno que la escribáis en vuestro libro de diarrea. El libro de diarrea está diciendo el diario. Juega con las palabras. Es bueno que os acordéis de esas palabras, porque si no nos acordamos de esos consejos, es como el viento que pasa, oyes algo, pero no se queda nada. Si no lo escribes, no te acuerdas y entonces no practicas. Y entonces no tiene tanto sentido. La vez pasada no os di la cita, pero sí el significado. Entonces, en el Bodhisattva Charyavatara, el gran Bodhisattva Santideva dice: Dice la primera frase, dice, bueno, quizás con esto ya es bastante en tibetano y el resto os lo inventáis, os lo imagináis. Y rezáis y a ver qué os viene a la cabeza, o a ver qué soñáis, a ver si comprendéis el significado. Bueno, entonces la cita dice, y si incluso
el sufrimiento del presente, es decir, esos pequeños problemas que tenemos. Normalmente, pues eso, esos pequeños problemas de sufrimiento son pequeños problemas, pero nos enfadamos muchísimo, nos volvemos locos. Dependiendo de qué tanto sea tu aferramiento al yo, entonces como que te aferras mucho y entonces te enfadas mucho más, incluso por pequeñas cosas. Lo llamamos problema, lo etiquetamos como problema y entonces te enfadas mucho, aunque sea muy insignificante. Entonces, si soy incapaz de soportar ni siquiera los pequeños sufrimientos del presente, si no soy capaz de soportarlos, entonces, ¿cómo no me esfuerzo en evitar el enfado que es causa del sufrimiento infernal? Es decir, la causa porque si me cuesta, si no soy capaz de soportar ni siquiera los sufrimientos del presente, ¿por qué no controlo el enfado que será la causa del sufrimiento infernal? Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Nos enfadamos, pero en realidad lo que causa que tú renazcas en los infiernos y durante eones es el enfado. Por eso es tan importante. ¿Por qué no evitas que surja el enfado? ¿Por qué no te esfuerzas en evitar en que surja el enfado? Eso es lo más importante. Es lo que más nos perjudica. ¿Por qué no lo evitas? Lo otro no es nada. Lo otro, te enfadas por algo o algo te molesta, pero eso no es nada en relación al sufrimiento infernal. No es un problema realmente. Pero sin embargo te enfadas y ese enfado es el que sirve de causa para renacer en el infierno y experimentar el sufrimiento peor en el samsara. Como mencioné en otras ocasiones, ya por lo menos en 2 ocasiones, en la guirnalda preciosa de Nagarjuna. No estoy 100% seguro si es en la guirnalda preciosa. Aquí está, dice, si 360 como lanzas, ¿no?, que atraviesen tu cuerpo. 300 o 360 lanzas que atraviesen tu cuerpo. Eso produce un sufrimiento, imagínate, terrible. Un sufrimiento increíble.
No hace falta ni decirlo. Por ejemplo, piensa, una pequeña pincha, una pequeña espina que se te clava en los pies, aunque sea muy chiquitita, o lo sientes como insoportable, aunque sea una pequeña espina que se te clave en la carne. Bueno, pues sobre esa base imagina, recordando el dolor de una espina que se te clava, pues imagina el sufrimiento increíble de 360 lanzas que se te clavaran. Recuérdalo. Entonces ahora piensa. 360 esas 360 lanzas que se clavaran en tu cuerpo, o incluso aunque fuera solo una, imagínate, el dolor es terrible. Sería muchísimo mayor el sufrimiento. Pero aún así, comparado con ese dolor de esas 360 lanzas que clavas en tu cuerpo, bueno, pues el sufrimiento más pequeño de los infiernos, comparado con eso, aunque el sufrimiento más ligero de los infiernos no es nada, es decir, comparado con ese sufrimiento terrible de ser atravesado con todas esas lanzas, eso no es nada, porque es muchísimo mayor el sufrimiento que experimentarías en los infiernos, aunque sea el más pequeño de ellos. Sería el doble, triple, muchísimo más. Incluso aunque sea la más ligera sensación de sufrimiento, es como doble, triple, muchísimas más veces el sufrimiento que el que pudiera sentir por todas esas lanzas clavadas. Tenemos que darnos cuenta del sufrimiento, del sufrimiento que otros están experimentando. De momento tú no, pero otros sí. Y así, comprendiendo eso, podrás desarrollar compasión y por tanto podrás desarrollar la bodhicitta, el pensamiento que desea lograr la iluminación para liberar a los seres de los océanos diferentes ansáricos y llevarlos a la iluminación. Y así querrás hacerlo y no será algo forzado, sino voluntariamente estarás feliz de querer esforzarte de esa forma. Y así entrarás en el camino Mahayana a la iluminación, el que te lleva a la iluminación, el que cesa los engaños, tanto burdos como sutiles, y podrás lograr la completa budeidad, la iluminación. Y de esa forma estarás plenamente cualificado para liberar a innumerables seres de los océanos de sufrimientos sansáricos y llevarlos a la iluminación. Tienes que saberlo, tienes que saber todo esto. Pero en Occidente la gente no conoce el Lanrin, solo se quedan ahí, se ponen a meditar en aquello que les gusta. A lo mejor solamente meditar en bondad, en bodhicitta, pero no quieren meditar. La gente en el sufrimiento de samsara no se quiere meditar en los sufrimientos de los reinos inferiores. Incluso estás en samsara, que la samsara es de la naturaleza del sufrimiento, pero no quieres meditar en ello. Por ejemplo, si tú no sabes que tienes un cáncer, tienes cáncer, imagínate, pero tú no lo sabes, ¿no? Y entonces, imagina, si hay una medicina correcta que pudieras conseguir, pero no la consigues porque no sabes que tienes cáncer, pues entonces tu ignorancia te estaría traicionando, te estaría engañando. Mueres, podrías haber conseguido la medicina, tener una vida mucho más larga, pero finalmente no lo logras.
O sea, puedes tener una vida más larga y ser feliz y ayudar a otros a ser felices, pero como no sabías que tenías cáncer, tenías esa ignorancia, tenías cáncer pero no lo sabías. Entonces, a pesar de que hay una cura, hay medicina para recuperarte, diferentes métodos. Es decir, que tenías esa, pero claro, al no conocerlo, aunque tenías esa oportunidad de aplicar el tratamiento correcto, pues no lo aplicas. Bueno, pues esto es algo similar. A ver. Tienes que reconocer que si estás enfermo, tienes que reconocer esa enfermedad, ese cáncer, para poder buscar la solución y curarte. Pero si no conoces, por ejemplo, lo que, tomando eso como un ejemplo, si tú no sabes lo que es que el samsara es de la naturaleza del sufrimiento, si no piensas en ello, entonces tampoco vas a poder ver, reconocer el sufrimiento de los demás, el sufrimiento increíble de los reinos infernales, pretas, animales, humanos, suras, asuras, los sufrimientos del reino del deseo, del reino de la forma y del reino sin forma. Todos es de la naturaleza del sufrimiento. Los seres del reino del deseo experimentan el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Luego los dioses del reino de los dioses no tienen el sufrimiento del sufrimiento, pero sí tienen el del cambio y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Y luego el reino de sin forma no tienen los otros dos niveles de sufrimiento, pero sí tienen el sufrimiento el tercer nivel, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. No están libres de ese sufrimiento. Por eso no pueden mantenerse siempre en ese estado sin forma. Y cuando uno renace, y entonces luego uno renace en estados inferiores. Y esto lo hemos experimentado infinidad de veces. A ver, entonces, si no hemos estudiado bien el Lanrin y solo nos quedamos con las cosas que nos gustan, pero no reflexionamos lo suficiente sobre la renuncia, si dejamos fuera esa parte, o por ejemplo, también si dejamos fuera la parte de la correcta devoción al maestro espiritual y los peligros que hay de no tener esa correcta devoción y los beneficios que tiene de generar esa correcta devoción, o si dejamos fuera la parte de la renuncia al samsara, el apego a las preocupaciones mundanas, el aferramiento a la felicidad de esta vida, la renuncia la renuncia a ese apego que se aferra también a la felicidad de las vidas futuras. Y todo esto, si no reflexionas bien de cómo el samsara es la naturaleza del sufrimiento, entonces no lo ves, no podrás generar la renuncia. Y así seguiremos siempre al apego. Y así es como tomar un alimento envenenado, una medicina envenenada, y estaremos siempre como con una mente alucinada, doblemente alucinada. No solamente la alucinación de no ver la vacuidad, sino doble o triplemente alucinada. Y entonces nuestra renuncia será, o nuestra práctica del Dharma será algo simple de palabra, no será algo serio. Será como algo muy superficial, no profundo, y tu amor, tu bondad, tu compasión
Y bodhicitta será de palabra también y no podremos tener realizaciones. Y así toda nuestra vida malgastada. Y no podremos generar realizaciones gradualmente, paso a paso. Desde la correcta devoción al amigo espiritual, la renuncia, la bodhicitta, la visión correcta, que todo esto es las bases para el Tantra. Gyaltsen Kunu Lama Rinpoche, escuchar, por favor, escuchar bien. En las alabanzas a la bodhicitta nos dice: tienes que saber esto, a ver. Dice, incluso, aunque te abstengas de todo las negatividades, literalmente dice vicios, bueno, de los karmas negativos. Aunque te abstengas de la negatividad, de los vicios, aunque acumules la virtud, aunque escuchar, voy a enfatizar algo. Vale. Aunque medites en las gotas, en las canales, chakras, sí, aunque medites en las chakras, vientos y gotas, pero si no tienes bodhicitta, si tu mente está separada de la bodhicitta, no podrás lograr la iluminación. Tanta gente piensa, el tantra, vamos a practicar el tantra o el Dzogchen, todo esto, o vamos a trabajar los canales, las energías, los vientos, etc. Y estás solo poniendo ahí tu atención y te pasas así toda tu vida, pero nunca practicas lo básico. Desde la correcta, seguir correctamente al maestro espiritual, que es la base para todo el éxito, porque todo depende de eso, pero tú nunca has pensado en eso y lo dejas fuera. Pero, bodhicitta, lo dejas fuera. Si dejas fuera la bodhicitta, incluso en vacuidad, y te quedas solo pendiente de las chakras, los vientos, las gotas, y toda tu vida durante muchos años lo pasas dedicando a esas prácticas. Quizás hay algún progreso, pero no verdaderamente relevante. La luz clara, el estado de completación, el cuerpo ilusorio, no llegas a lograr eso. O los 5 estadios del estado de completación, la luz clara, el cuerpo ilusorio y la unificación del no más aprendizaje. Sin bodhicitta, sin lanrin, sin renuncia, sin bodhicitta, incluso aunque estés durante eones meditando en el tantra,
en las gotas, vientos y demás, no hay iluminación, no habrá iluminación, no la conseguirás. Si dejas fuera la bodhicitta, aunque practiques tantra, si tu práctica de tantra está separada de la bodhicitta, no habrá realización. Entonces, si no tienes en cuenta los fundamentos, el Lamrim, y te quedas solo en el tantra, no habrá éxito. Y eso es lo que enfatiza Kunu Lama Rinpoche. Y dice, aunque medites en las chakras, aires, gotas, sin bodhicitta no podrás lograr la iluminación. Y tienes que ser consciente de eso. Entonces, el propósito del Lamrim, la realización en el camino a la iluminación, tienes que conocerlo, pero si no lo sabes, si no tienes ni idea y solo te quedas en practicar aquello que te atrae, el tantra superior o lo que la gente dice que es maravilloso, y te dicen, wow, yo soy un gran practicante tántrico y demás, no hacen publicidad, quizás tienen alguna realización, pero desde luego no son completas, y desde luego lograr la iluminación sin bodhicitta, ¿es posible? ¿Cómo es posible eso? La bodhicitta es la puerta del camino a la iluminación. Entonces, lograr la iluminación sin el Lamrim, sin la renuncia, la bodhicitta, la visión correcta, y especialmente sin seguir correctamente al amigo virtuoso, es imposible. Tiene que ser. Yeah, that's because I didn't remember to protect Los días anteriores quería haber comentado esta cita, pero se me olvidaba, pero es realmente muy importante. Por eso, es decir, cuando por ejemplo las cosas no suceden como uno desea, entonces te enfadas. Y normalmente eso es lo que nos suele pasar. Las cosas no salen como tú quieres y te enfadas. Then the kata, then motivation, yes. Sorry. Purpose of my life, just, el propósito de mi vida es lograr no es simplemente lograr la felicidad a nivel último de la liberación del samsara, ese estado gozoso de paz para el beneficio personal. Incluso ese no es el verdadero propósito de la vida.
No es el propósito de haber nacido como humano en esta ocasión, sino que el propósito es beneficiar a los seres. Por tanto, para poder liberar a los seres de los océanos del sufrimiento samsárico, a los innumerables seres, por ello voy a escuchar estas enseñanzas con esa finalidad. El otro día mencioné sobre los animales, los innumerables animales. Hablaba de llevar, de generar la bodhicitta para poder alcanzar la iluminación y conducir a los seres a la felicidad inmaculada de la completa cesación de oscurecimientos y lograr todas las realizaciones, llevar a todos a ese estado, generar la bodhicitta con esa finalidad. A ver. Entonces, a ver. Entonces empecé a hablar, hablé de los diferentes animales, incluyendo los más pequeños insectos que están en la madera o en la humedad de la madera de las rocas. Entonces tenemos que considerar a todos los animales de cualquier universo, no solamente de estos, sino de los innumerables universos. Nuestra bodhicitta tiene que abarcar a todos. Tú has de generar ese pensamiento de liberar a los seres de los océanos del sufrimiento samsárico, a los innumerables seres en el océano o bajo tierra o en los arbustos o en el cielo, en el espacio, sin excluir ni al más minúsculo insecto. Todos ellos fueron humanos. Han sido humanos innumerables veces. Nacieron como humanos, pero no encontraron el Dharma, no encontraron el sagrado Dharma, no practicaron, o lo encontraron pero no lo practicaron. Y así uno se engaña a sí mismo. Nuestros propios conceptos erróneos, la ignorancia que se aferra al yo, esa ignorancia que se aferra al yo, no hay un yo real, pero te hace ver como que hay un yo real. Entonces esa ignorancia se aferra a un yo como real. Y ese es el gran engaño. Y nos ha venido engañando desde renacimientos sin principio. Y luego, además, estimar, querer a ese yo real que va y no existe, no está ahí, no existe en realidad. Pero está la alucinación de que existe y entonces lo quieres como siendo lo más importante. Soy lo más importante, mi felicidad es lo más importante que los innumerables seres, de los innumerables seres. Y así, debido a esto, hemos estado renaciendo desde sin principio y todavía seguimos en el samsara, experimentando los océanos de sufrimiento de los 6 reinos, y no estamos libres. Y el apego, los engaños, nos engañan, nos traicionan todo el tiempo. Y los seguimos a nuestros engaños como si fueran nuestro gurú, como si fueran nuestro guía,
estamos a su servicio, nos volvemos sirvientes, sirvientes de estos engaños, sirvientes de nuestro enemigo. Entonces, estos animales que fueron humanos no encontraron el Dharma, o si lo encontraron no practicaron, no purificaron sus karmas negativos, no acumularon méritos para obtener un renacimiento superior y en conocer el Dharma y practicar el sagrado Dharma y poder así liberarse de samsara y lograr la iluminación. No lo hicieron y nacieron entonces en estos estados inferiores, en los infiernos, como espíritus hambrientos o animales, y teniendo entonces que experimentar sufrimiento durante eones y eones, dando vueltas en estos reinos inferiores, sufriendo. Por eso estos insectos, hormigas, insectos, esos pequeñitos insectos, o los perros, las palomas, los pollos, los cerdos, en fin, todos estos animales que vemos. Wow. Para ellos ya es tarde, ya no pueden, ya se acabó el resultado de su karma negativo, ya ha madurado y no. Y entonces son innumerables, y no solamente en este universo, sino en los innumerables universos. Y entonces aquellos que pueden circunvalar objetos sagrados, estatuas, estupas, escrituras, no porque ellos sepan hacerlo, sino que alguien les ayuda a circunvalar. Por ejemplo, construyes una estupa, que es una oportunidad increíble de acumular méritos, y entonces pues casi como de milagro, pues si una mosca circunvala esa, como el ejemplo, ¿no?, de aquella mosca que circunvaló la estupa siguiendo el olor como del estiércol de una vaca, creo que dice, por el apego, no con la intención de circunvalar la estupa, pero aún así eso, que algo así suceda es francamente rarísimo. Para que suceda algo así es francamente raro el poder tener esa oportunidad de lograr, de plantar las semillas para la iluminación. La oportunidad de lograr la iluminación plantando las semillas. Tenemos que pensar, tenemos que desarrollar compasión cuando vemos a los animales, cuando vemos a los perros, a los gatos, a los pollos, a los cerdos, peces, etc. Tenemos que desarrollar compasión, sabiendo que van a sufrir eones y eones. Incluso nosotros como humanos, el más pequeño de nuestros problemas no lo podemos soportar. Imagínate. Pero imagínate, si naces como animal, ¿cómo podríamos soportar esos problemas tremendos que tienen? No hay nada que pueda... No hay nada que podamos expresar no hay nada que podamos hacer, tenemos que desarrollar compasión. Y tenemos que ayudar. Tenemos que desarrollar compasión y tenemos que ayudar. Por eso tenemos que estudiar el Dharma, tanto como podamos. Tenemos que
estudiar, meditar, realizarlo, porque así podremos ayudar. Cuantos más realizaciones obtengamos a partir de eso, de seguir correctamente al amigo virtuoso, que es la esencia de todos los Budas, tener esa realización y a partir de eso seguir, seguir sus consejos, ofrecer servicio, seguir seguir correctamente al amigo virtuoso mediante la acción, siguiendo sus consejos, contentos de seguir sus instrucciones. Y especialmente si generamos la bodhicitta, wow, imagínate si generas la mente de la bodhicitta, qué beneficio increíble podemos ofrecer a los seres. Su santidad en una ocasión dijo en Mungoth, en el monasterio de Drepung, hace muchos años. Había muchos perritos por ahí fuera y su santidad dijo, si alguien que es un bodhisattva da comida a esos perros, eso es un grandísimo beneficio para ese perro. Eso es un beneficio increíble, eso es lo que dijo su santidad. Me acuerdo en Dharamsala había un geshe de Bhaksha, era un monje ascético, un asceta, alguien que realmente había generado la mente de la bodhicitta. Era el monasterio de Kanden Yatsen, no me acuerdo ahora de su nombre, pero era de Bhaksha. Entonces su santidad le aconsejó que comprara caramelos y fue al mercado a comprar caramelos y se los puso en su shantab, como así entre la tela para dar a los niños. Y los daba a los niños, creo que en la escuela. Y realmente es un grandísimo beneficio porque es un bodhisattva. Así de esa forma establece la conexión con aquellos a los que les ofrece pues esos caramelos en su momento. Y así también, pues eso, compraba caramelos y otras cosas, las ponía en su santa y los repartía en la escuela. Bueno, es decir, que cuando tienes la mente de la bodhicitta, el beneficio es increíble donde quiera que estés. Por eso debemos ayudar a los animales. Y debemos ayudar a los animales, incluso construyendo objetos sagrados como estatuas, estupas, de forma que así pues puedan circunvalarlo también los insectos y por supuesto claro que los puedes cogerlos en plásticos como en Hong Kong, ¿no? Los meten en una bolsa de plástico y los llevan a circunvalar. Y en una ocasión allí en Hong Kong creo que Rinpoche llevaba unas reliquias de Buda que las llevaba siempre y había un monje muy famoso en el Feng Shui, no me acuerdo cómo se llama, y claro, y había entonces como que compraron saltamontes, creo que dice, que normalmente la gente los compraba para alimentar a sus mascotas, como serpientes y demás. La gente lo compra en Chinatown, en el barrio chino, para dar de comer a sus mascotas. Bueno, pues el caso es que compraron como unas 1000, me parece, saltamontes y las pusieron en una bolsa de plástico y entonces Rinpoche los llevaba y las hacía circunvalar la estupa con las reliquias de Buda. Y así cada vez que daban esa circunvalación plantaban las semillas a la iluminación. Plantaba las semillas a la iluminación en su continuo mental. Puedes imaginar, wow. Pues exactamente así podemos hacer con las hormigas en tu casa, hormigas. Puedes coger, por ejemplo, con una pluma o con un algodón,
y las puedes poner en una bolsa de plástica y darles vuelta alrededor de un objeto sagrado y así se plantan las semillas a la iluminación. Y eso les ayuda a que puedan lograr la iluminación. O por ejemplo, puedes recitar mantras para los animales. Porque así les ayudas a purificar las causas, su karma negativo de renacer en los reinos inferiores y poder tener un renacimiento superior en una tierra, en un renacimiento superior y poder encontrar de nuevo el Dharma. Es decir, haz todo lo que puedas para ayudar a los animales, todo lo que esté en tus manos. Incluso aunque no tengas realizaciones, hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a los animales. Creo que ya os he comentado en alguna ocasión. En Washington, Tarchin, son dos monjes, Tarchin y creo que Tenzin, son dos monjes. Hay dos allí en la casa de retiros allí en Washington, hay como dos grandes habitaciones, una para hacer ofrecimientos de agua y ofrecimientos de luz. Y entonces pasan varias horas haciendo estos ofrecimientos de agua y luz. Y luego fuera de la casa hay una estatua del Buda de la Medicina hecha en Indonesia y también una estatua del Buda Amitabha hecha en Vietnam. Sí, en Vietnam. Enviaron como el dibujo a los artistas allí en Vietnam o en estos sitios para que como quería el Rinpoche que se hicieran. Y bueno, pues diferentes artistas trabajaron para la realización de estas estatuas. Uno de ellos uno de ellos era Jampa, creo. Bueno, varios artistas. Gelek, un artista increíble y que empezó ese trabajo y luego lo completó Jampa. Y pregunta que qué altura tiene las estatuas. 13 pies, no sé cuántos esos en metros. Y, o sea, es una estatua de 13 pies y luego el trono son 7 pies. Sí, son como si fueran 2 pisos, creo. 2 pisos. No, el trono creo que son 7. Bueno, no sé cuántos son, pero vamos, muy grande. Entonces, bueno, el caso es que Tarchin, el monje, o Tenzin, no lo sé, es psicólogo y así como que atiende por teléfono a terapias o asistencia psicológica y solía ir a casa de gente. Pero finalmente pero el caso es que que me la atendía psicológica por teléfono, ¿no? Pero el caso es que Tarchin, que vive allí, entonces hace lo de una práctica de generosidad a las hormigas, que al principio, porque Rinpoche cuando va allí, pues vio varios nidos, varios hormigueros, y entonces empezó a
a bendecir a Sampa. Sampa es como la cebada, que es harina de cebada, entonces la mezclan con azúcar, mantequilla y demás, y entonces bendicen y lo llevan a los diferentes hormigueros, y esto pues cada vez ha ido a un aumento. Van a los diferentes pues eso, hormigueros a dar estos alimentos bendecidos. También preparan los alimentos con agua bendecido, con sampa, con reliquias, con píldoras de mani de su santidad Dalai Lama, que las con una serie de sustancias bendecidas. Y así empezaron pues eso, a llevar estas sustancias a los diferentes hormigueros para beneficiar a las hormigas. Y luego también cada semana allí en esta casa de allí de Washington, está en el campo, compran gusanos, muchos cientos de gusanos en una caja. Creo que cada caja tiene como 300 gusanos, y bueno, compran muchas de estas cajas que las llevan en en dos cubos, como los de la India, y entonces dan vueltas a la estatua del Buda de la medicina, que dentro tiene muchas reliquias y satsas. Rinpoche dice que ha intentado, que él le gusta poder llevarlas, pero que no puede, lo ha llevado, solo puede dar 2 o 3 veces la vuelta él, y luego continúan los otros, y entonces recitan mantras en los que van circunvalando la estupa, para plantar semillas de la iluminación para los animales, y esto lo vienen haciendo casi cada semana. A veces van y en una ocasión lo compran en Walmart, y el tendero se enfada porque ¿qué pasa? Que Rinpoche compra todos los gusanos, y luego los que van a pescar no tienen nada, los pescadores no tienen gusanos para poder poner para pescar. Y entonces una mujer que nos vio decía: ¿pero por qué compráis tantos gusanos? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Rinpoche le explicó lo que hacían, y la señora estaba tan contenta de saber lo que estaban haciendo. Y también otras de las cosas que hacen allí en esta casa de retiros de allí de Washington es para los pájaros. Ponen en donde van a beber los pájaros, creo que dice, ponen un mantra muy precioso esculpido en un cristal, o en un cuarzo, no sé. El mantra Om Ahum Parra Guru Pema Siddhi Hum, que Chunenla lo ofreció, esculpió en ese cristal. Entonces ponen ese mantra en el agua, también ponen píldoras de mani en ese agua para bendecirla, de forma que así los pájaros van allí a beber, a mojarse, y entonces están beneficiándose, disfrutando de ese agua y recibiendo esas bendiciones. Por un lado tienen como algo para que puedan comer los pájaros, y por otro lado lo del agua. Está describiendo un poco las cosas que hay allí para los animales. Es decir, que no se trata de en estas prácticas de generosidad a los animales, no se trata solamente de que coman, sino de que purifiquen sus mentes. Y entonces es por eso por lo que hacen todas estas mantras, estas bendiciones, y Rinpoche suele recitar los mantras poderosos, principalmente para beneficiar sus mentes, para purificar sus karmas negativos, y así que no tengan que renacer en los reinos inferiores.
y que puedan tener renacimientos superiores, puedan encontrar el Dharma y puedan lograr la iluminación y liberarse del samsara. Hay tantas formas en las que podemos beneficiar a los seres, muchísimas, a las personas, a todos los seres. Ahora estoy hablando, pues eso, de los insectos, de los animales, para daros una idea. También otra de las cosas que suelen hacer es poner diferentes sutras, como el Sutra del Cortador Barra o el Arya Sangata Sutra o el Sutra de la Luz Dorada, diferentes mantras para que los pájaros lo oigan. Lo ponen cerca de donde van a comer y beber. Y están todo el día, estos mantras lo están como emitiendo para que así queden esas huellas y planten esas semillas a la iluminación para purificar sus mentes. Entonces, recordar es, durante muchos eones, no solamente una vez, muy poquito tiempo, no, sino cuando naces animal, nunca no estamos ya seguros cuándo vuelven a ser humanos y puedan encontrar el Dharma. Una vez nacen como animal, wow. Entonces, claro que sabiendo todo esto, tenemos que desarrollar una gran compasión para ayudarles. Hoy hablar sobre los animales, mañana o pasado mañana sobre los pretas, los espíritus hambrientos. Es importante, es bueno saber del sufrimiento que los seres experimentan para poder desarrollar compasión, no tener esa actitud de no querer ver el sufrimiento y no querer generar compasión y bodhicitta. Porque si no quieres ver el sufrimiento, si no quieres ver el sufrimiento, entonces ¿cómo puedes generar la compasión y la bodhicitta, como nos dice Kunu Lama? Entonces necesitamos llevar a los seres a la iluminación y por nosotros mismos, y para eso necesitamos lograr la iluminación y que esa sea nuestra motivación para escuchar las enseñanzas del Lojong y las enseñanzas en general. Escuchar, por favor. Una cosa que me he dejado, la felicidad y los problemas no vienen de fuera, vienen de tu mente, no vienen de fuera. Por ejemplo, además de la cita que he mencionado antes, en Tíbet, dos discípulos que venían de lejos a ver a su maestro. Venían desde la zona de Kham. Entonces, cuando volvían al monasterio, cuando llegaron al monasterio, el maestro les ofreció té en un cuenco a los monjes, pero les dio té que era frío, no era caliente. Entonces un discípulo se enfadó porque dice, venimos de tan lejos y va y nos da té frío en vez de caliente. Imagina y entonces se enfadó mucho, mientras que el otro monje pensó, wow, qué bondadoso el maestro, nos ha hecho té frío a propósito para saciar nuestra sed. Estamos tan cansados y nos ha preparado este té frío. Y estaba tan contento.
dice, ha preparado este té frío especialmente para nosotros, y estaba tan contento, pensando que era lo que el maestro lo había hecho intencionadamente. Entonces, uno pensando así, feliz. El otro pensando de que como era que no les habían dado té caliente, se enfadó. Y se enfadó. Era, es decir, era el té, uno se enfada y el otro tan feliz. Es decir, uno lo interpretó de forma muy negativa, pensó de forma negativa, y el otro pensó de forma positiva y tan feliz de beber ese té frío. Y así todo viene de la mente, no viene de fuera. ¿Por qué uno está tan feliz y disfrutando y el otro no? Debería ser lo mismo si viene de fuera. Si viniera de fuera, felicidad y sufrimiento, deberían experimentar lo mismo, pero no es así. Y lo mismo con la comida, el lugar, persona. O sea, 100 personas, por ejemplo, ven a a alguien y generan apego. Y pensando, wow, qué maravillosa es. Lo nominas como tal y después de nominarlo como maravillosa, como una persona agradable, sientes apego y te aferras. Pero otros piensan, wow, esa persona es horrible, es muy fea, horrible. Y entonces la nominas como tal y entonces se te aparece como desagradable, como fea. Y te desagrada mucho. Pero para otros lo ven como indiferente, no ni apego ni enfado. Eso indica 100% que dependiendo de cómo miremos, de cómo contemplemos, lo vemos diferente. No viene de fuera, no viene de ahí fuera, sino de nosotros, de nuestra mente. Siempre pensamos que viene de fuera, pero no es así. Depende de cómo nosotros vemos, depende de cómo nosotros interpretamos o pensamos. Depende de cómo nosotros lo interpretamos. Si lo interpretas como agradable, como bonito, entonces se aparece como tal a tu mente y tu mente se aferra. Y si lo llamas feo, desagradable, se te aparece como tal, no te gusta y te enfadas. Viene de tu mente, de cómo tú interpretas. Viene de la mente. Bueno, malo, viene de la mente. Viene de la mente en este momento y de tu karma, que es tu mente, no tu cuerpo, tu mente. Del pasado. Pasado quiere decir ayer, esta mañana, vidas pasadas, por tu karma, tu mente. De los 5 factores mentales omnipresentes omnipresentes que acompañan a la conciencia principal,
está el factor mental de la intención. Es decir, tu mente, viene tu mente, de la mente presente y el karma. Viene de la mente. Dice, ok, una vez más, lo repite. Esto es la base para comprender el Lojong, es la base para comprender el Lojong, el saber que todo viene de la mente, no de ahí fuera. Eso que tú has estado creyendo siempre está equivocado. Di un consejo a un estudiante. He dado un consejo a un estudiante y quiero leerlo antes de parar. Esto básicamente, bueno, no iba a decir algo, pero que dice que llevaría mucho tiempo y no entra en ello. Va a leer directamente el consejo que le dio. Dice, si en tu vida alguien está descontento contigo, o sea, lo que yo voy a explicaros ahora. A ver. Por ejemplo, si alguien está... si desagradas a alguien, si alguien no está contento contigo, entonces tú te sientes infeliz porque tú quieres que todos estén contentos contigo, incluso los animales, pájaros, perros, pájaros. Quieres que todos estén felices contigo, incluso las hormigas. Eso es... Básicamente es el pensamiento egocéntrico. Es apego. Tú quieres que todos te ayuden y no quieres que nadie te haga daño. Eso es apego. Es mente egocéntrica. Tenemos que saber, conocer las bases. Y debido a eso, no oigo. A ver, perdón que no estoy oyendo. Tenemos que conocer las bases. Debido a eso, looking at you kind of down or say not nice words or the way of thinking is kind of like criticizing or other putting down you or something in there, then you get upset. So depending on how strong your selfish mind, then much si alguien te daña o alguien o la forma de mirarte
así como con la nariz así hacia arriba y te mira así como con un cierto menosprecio. O si dice alguna palabra desagradable, o la forma de decirla es como criticándote o rebajándote, entonces te enfadas. Y dependiendo de qué tan intensa, de qué tanto tan presente esté tu mente, la mente egocéntrica, entonces vas a reaccionar más emocionalmente, con más enfado. Sí, y puede que te llegues a enfadar mucho y que te dure todo el día. Para aquellos que están habituados, así sucede. Entonces, si alguien te trata así, entonces tú a eso lo nominas, lo etiquetas como algo desagradable. Esta persona está dañándome y te enfadas. Tenemos que conocer bien cómo se ha dado esto, conocer bien cómo hemos llegado a este progreso, esta evolución, cómo se ha dado. Porque todos queremos que ser apreciados por todos los seres, ¿no? Incluso por los animales. Entonces eso hace que eso en realidad es el apego y el pensamiento egocéntrico. Y debido a ese apego, que al ser tan fuerte ese apego, cuanto más fuerte es, entonces hay una expectativa más grande todavía. Y entonces, si alguien hace lo opuesto, entonces te sientes infeliz. Y así es como, dependiendo de qué tan intenso esté el pensamiento egocéntrico, vas a experimentar de una forma u otra. Y no solo del pensamiento egocéntrico, sino de la ignorancia que se aferra al yo como siendo real. Esa es la raíz del pensamiento egocéntrico. Y debido a eso, cuando alguien hace algo que interpretas como negativo, algo que el pensamiento egocéntrico no quiere, entonces te enfadas. Te molesta, pensando, wow, esta persona es mala, es negativa. Entonces, así es como sucede. Por eso tenemos que conocer bien cómo se da este proceso. Grasping the eye, dark is the eye, grasping the eye, that is different. Dagzin, very important different language for you to even to know, to learn. Dagzin, Zin grasping the eye. Entonces le decía a este estudiante, dice, Juanjo es aquel que está... Aquel al que no le agradas, esa persona a la que no le agradas, piensa, es extremadamente bondadoso conmigo, me está ayudando a destruir mi aferramiento al yo, me está ayudando a destruir dancing, es decir, a destruir mi ignorancia que se aferra al yo. Esa es la palabra en tibetano. Para aprender Daxin. Es decir, el aferramiento al yo. Concebir el yo, aferrarse al yo como real. Real quiere decir como existiendo verdaderamente por su propio lado, existiendo por sí mismo, existiendo por su naturaleza. Lo que en vida cotidiana decimos el yo real. Entonces, esa creencia en un yo como real.
cuando el yo que existe como mero nombre, meramente imputado por la mente. Entonces, aferrándonos a ese yo, al que creemos que existe como verdaderamente, y creyendo que es lo más importante entre los innumerables seres infernales, pretas, animales humanos de los diferentes universos, suras, asuras, ese yo al que nos aferramos pensamos es lo más importante, lo más precioso. Mi felicidad es la más importante y por tanto solo estimo mi yo como si fuera un yo real. O sea, por un lado, primero crees que es real, que existe un yo real, y entonces te aferras a ello, lo quieres, lo estimas a ese yo que no está ahí. Eso es tu principal enemigo. Ese es tu enemigo. ¿Por qué? Porque te ha proporcionado todo el sufrimiento del samsara, desde renacimiento sin principio hasta la fecha, y continuará así en un futuro sin fin en el samsara, un sufrimiento sin fin en el samsara. Los océanos de sufrimiento samsárico, océanos de sufrimiento como espíritus hambrientas, animales, humanos, suras y asuras. Sufrimiento futuro interminable causado por eso, haciéndote sufrir. Entonces, la ignorancia que se aferra al yo y el pensamiento egocéntrico no te han permitido lograr la iluminación. Ni siquiera la liberación del samsara para tu beneficio personal, desde renacimiento sin principio y hasta la fecha. No te han permitido lograrlo. Tienes que saberlo. Y además tampoco te han permitido lograr ni la más mínima realización del Anrim hasta ahora. Desde renacimiento sin principio y hasta ahora, incluso en esta vida, no te han permitido lograr ni siquiera una realización del Anrim del camino a la iluminación. Tienes que saberlo esto. Y no te ha permitido ni siquiera llevar a un solo ser a la iluminación, excepto causar el sufrimiento de los sufrimientos del samsara a todos, y además eso, causar el sufrimiento a todos y cada uno de los seres en el samsara. Tienes que saber, esa ha sido tu vida desde el renacimiento sin principio. Tienes que conocer tu vida, las causas de todos los sufrimientos de los seres. No has podido ni siquiera llevar a uno a la iluminación, ni siquiera un solo ser. Por tanto, además de eso, o sea, entonces esa persona a la que le he desagrado me está ayudando a destruir mi ignorancia y pensamiento egocéntrico. Me está ayudando a destruirlos. Además, me está ayudando a destruir el apego que se aferra a esta vida y el enfado que surge derivado del apego. Cuando estás apegado a algo, tienes aferramiento a algo,
Cuando entonces no consigues lo que tu apego espera, surge el enfado, etc. Y así con los otros engaños. Todos vienen de este aferramiento al yo. Por tanto, esta persona es tan preciosa, me está ayudando. Esa persona que me critica, a la que desagrado, es tan preciosa, tan bondadosa. Querido, mi verdadera joya que satisface los deseos. Quiero comentaros una historia. En Dharamsala, en una ocasión, fui a la escuela de dialéctica a encontrar, a ver a alguien, creo que era un monje canadiense, me parece, que estaba enseñando en la universidad, era un monje de Canadá. Y bueno, cuando estaba dirigiéndome hacia allá, el maestro de la escuela dialéctica estaba en la escuela dialéctica estaba como en la colina y estaba bajando, saliendo de allí y me miraba así como con un cierto menosprecio, con un cierto desprecio me miró. Por supuesto, claro que él era un erudito y yo pues no. Entonces me miraba así como por encima del hombro. Rinpoche estaba subiendo por el camino hacia Tusita y él bajaba. Y la habitación de Rinpoche estaba en la esquina del edificio, no dentro de la gompa, sino en la parte de la izquierda de la casa, que había una habitación muy chiquitita y era donde estaba Rinpoche. Y cuando Rinpoche estaba ahí, cuando llegó a Tusita, se sentó en la cama y pensó en lo que había pasado y dijo, wow, pensó, qué precioso, qué increíble, qué bondadoso que me diera este trato, mirándome así con ese desprecio. Pensé que fue realmente maravilloso, porque muy bondadoso que me hubiera tratado de esa forma. Pensé que fue realmente maravilloso, porque yo por mí mismo, yo no lo hubiera logrado. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, yo por mi cuenta genero orgullo, egocentrismo y demás. Entonces, él me ayudó a destruir la ignorancia, la actitud egocéntrica, el orgullo. Y es justamente lo que necesito, que alguien me ayude a eso. Y es lo que necesito para poder lograr la iluminación para el beneficio de los seres. Para poder liberarlo del samsara, tengo que eliminar este aferramiento al yo, incluso para liberarme yo mismo del samsara. Por tanto, tratándome de esa forma me está ayudando. Y por eso es tan bondadoso, tan precioso. Incluso si alguien te da $100,000, no sentirías esa bondad. No sentirías esa increíble bondad. No. Está bien, pero no sientes ese agradecimiento. Entonces pensé hacerle un ofrecimiento gracias a esto que yo había obtenido. Pensé hacerle un ofrecimiento para agradecerle. Pero bueno, en eso fracasé. Pasó el tiempo y aunque pensé realmente hacer el ofrecimiento, pues el caso es que no llegué a ejecutarlo. Mi maestro, Geshe Rabten, cuando otros geshes se enfadaban, o se quejaban de él, entonces cuando ellos iban a visitar a Geshe Rabten, Geshe-la les ofrecía momos.
que momos es como la comida más apreciada. Y enseguida decía a Geshe Pemba, que era muy famoso por su paciencia, le mandaba inmediatamente a Maglot Ganj a comprar carne para hacer momos y ofrecer estos momos, ofrecer la mejor comida a esos geshes o a ese geshe que le había criticado, que normalmente le criticaba. Pero él lo hacía de corazón, no de forma diplomática, para que no se quejaran, no, lo hacía totalmente sincero, para agradecer por su práctica de Dharma. O sea, era un verdadero practicante de Dharma y por eso quería agradecerles ese trato, no para que dejara de criticar, ¿no? Y era lo que solía hacer Geshe Rabten, mi maestro de Baksa. Y también está lo mismo con Genjan Pawandu. Esto no es acerca de la crítica, pero en una ocasión Genjan Pawandu fue a las enseñanzas de Swami Dalai Lama, donde todos los monjes iban a las enseñanzas de su santidad, y entonces llegó y entonces estaba en las enseñanzas y bueno, pues entró un ladrón en su casa, en una casa que pertenecía a Geshe Rabten. Entonces Genjan Pawandu, que vivía allí, cuando llegó el ladrón, aunque no había nada realmente útil para el ladrón, pero bueno, lo único que cogió ese ladrón fue un reloj que estaba en la mesa. No cogió las fotos de sus maestros ni nada, solo cogió un reloj. Entonces cuando Genjan Pawandu volvió de las enseñanzas y vio que le habían robado el reloj, vino a Tushita súper contento, vino contentísimo, diciendo: wow, qué bien, el ladrón se ha llevado lo que quería, ha conseguido lo que realmente quería. Y entonces Geshe-la estaba tan contento de que el ladrón había encontrado ese reloj que lo necesitaba. Estaba muy contento. Wow, eso es Dharma, eso es Lojong. Bueno, ok, lo vamos a dejar aquí. Debido al mérito del pasado, presente y futuro acumulado por 1000, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, Poche ma que pana que yo chique paña pa me pa tu pervaso con soto pose tu truppa soto che santo satenso. La oración de la bodhicitta. Y la de Lama Tsongkhapa.